quiero darles las palabras a ellos porque creo que es más importante que lo escuchéis de primera mano, que escuchéis qué es lo que hace el comando, cómo actúa y por qué os invitamos a formar parte de él. Bueno, como xa sabedes, non somos o comando. Toda esta iniciativa xurdiu cando Chis pediu a un grupo de rapaces e rapazas do instituto que comenzaran a dar charlas de feminismo polas clases para que se escoitara, digamos, dende unha voz máis nova, máis cativa, coa que o alumnado se pudera sentir máis identificado e pudera estar máis informado sobre o que acontece no mundo. Entón, esta pequena iniciativa foi crecendo, comezou invitándose a todo o mundo a que se siga unindo, que se sigue unindo xa fora do instituto, de dentro, e cada vez nos estamos facendo moito máis grandes. A día de hoxe creo que somos 50 persoas no comando, pero que vai crecendo. Estas charlas comenzaron sendo, digamos, algo bastante improvisado. A día de hoxe sigue sendo, porque vimos aquí sin nada preparado, pero en todas elas, te vas formando, xa non indo a charlas como probablemente podades facer moitos de vos, non con unha formación tanto de estudios, senón máis de cousas que podemos levar á práctica, ademais, dos conceptos básicos que fomos adquirindo. Cada un de nós foi collendo a súa especialidade, digamos, dentro de todos estes temas. Sobre todo porque son deses temas que máis nos prexudican a cada un de nós no noso día a día, ou cos que máis nos sentimos identificados. Ao fin e ao cabo, como xa podemos ver nas charlas, o personal é político. E, vou seguir deixando para as miñas compañeras. Aparte de la actuación social que tiene el comando en influir en la mentalidad de la gente y en cómo piensa y en aportar nuestro granito de arena a un cambio en la sociedad, también tiene una importancia individual, es decir, a nosotros que formamos parte. Aparte de ayudaros a vosotros, el comando nos ayudamos a nosotros mismos. Cada vez que uno o una de nosotros o nosotras tiene un problema, lo compartimos entre todos con pequeñas reuniones que hacemos y nos aconsejamos, nos apoyamos, nos ayudamos. Muchas veces Chis, como un profesional, ha acompañado a gente a la casa de la mujer, a distintos sitios, variando del problema. Y eso es una actuación muy importante porque te da la valentía de contar tu problema y que además saber que te van a apoyar, que estás refugiado en un grupo de gente que piensa como tú. Sí, yo soy una alumna de otro centro, no me dio clase Chis, sí que tengo contacto porque mi madre es una de las profesoras implicadas en el comando y en otras actividades feministas de igualdad del centro, y ya desde el principio, cuando escuché hablar del comando, siempre me atrajo un montón la idea, porque creo que comunicar nosotros, a gente de nuestra edad, sobre estos temas nos acerca más a estos temas, exactamente. Y no sé, yo ya desde el principio quise participar, ahora ya estoy dentro y encantada. Yo soy nueva en el comando, entré hace muy poco y la verdad es que me gustó mucho la iniciativa porque pienso que muchas veces el sistema educativo no se hace cargo de un problema tan importante como es la igualdad entre las personas, que es algo básico. Y entré a formar parte por eso, porque creo que se necesita poner solución a un problema que es muy grave y que mucha gente no tiene en cuenta. Y aparte de mencionar que en el comando no solo tratamos el tema del feminismo, sino que tratamos otros muchos temas como puede ser la LGTB-fobia, los temas sobre el género no binario, todo ese tipo de cosas que están bastante invisibilizadas y que también queremos darle voz en ese sentido. Contamos con representación de personas que no nos sentimos identificados dentro de la sexualidad tradicional o dentro de esos llamados roles de género. Y también queremos darle un poco de voz dentro de este grupo a esos temas que nos parecen importantes. Yo quería contar mi experiencia así brevemente. Yo entré al comando, sinceramente, sin tener casi ni idea, simplemente entré porque me pareció súper interesante la iniciativa y entré prácticamente sin saber bien lo que era el feminismo, y ahora puedo decir que obviamente no estoy tan formada como muchísimos profesionales, pero es que mi nivel de concienciación con el tema es que se ha elevado muchísimo, porque creo que entre todas las personas que formamos parte del comando nos ayudamos unos a otros a crecer, a aprender, y yo gracias a todo esto, porque realmente lleva unos meses y cada vez va más,
pues he cambiado muchísimo como persona y muchísimo mejor, y puedo decir que toda mi vida ha cambiado porque ahora se pueden ver las cosas de diferente manera. Y creo que es una experiencia tan importante porque realmente no es lo mismo si a personas de nuestra edad le explican las cosas, personas mayores que pueden decir, bueno, esto realmente no saben cómo es nuestra vida, es lo que pensamos los jóvenes ahora mismo, que si te lo cuenta un tú a tú de un amigo o una amiga a otro amigo o amiga que dice, bueno, si lo dices era por algo, si tantas personas se están uniendo al comando del instituto, porque realmente está siendo un fenómeno que yo creo que casi todo el instituto conoce, será por algo. Y claro, esto empezó dando simplemente charlitas en clase del instituto, a veces éramos muchos, a veces éramos pocas personas, luego salimos del instituto a otros centros, se unió gente de otros centros y cada vez crece más, y de verdad me parece algo que a mí me llena de ilusión por dentro y cada día más, y me encanta. Outro tema moi importante e que a súa vez crea moita controversia é o papel que teñen os hombres no feminismo, se aliados ou feministas. No comando é un grupo moi heteroxéneo, aquí hai persoas de todo tipo, xente que se considera feminista, xente que se considera aliada, xente do feminismo radical, xente do feminismo liberal, etc. Eu penso que é moi importante iso, aceptar todos os tipos de pensamentos acerca do feminismo, non pelearse uns con outros, senón unir as ideas e loitar por cambiar as cousas. Cuando vas a primera vez al colegio, ya sea primaria, secundaria, esperas sobre todo aprender. Y también hay otras cosas, conoces gente, conoces puntos de vista, socializas, que es muy importante, pero al colegio se va a aprender. Y desgraciadamente, tal y como está planteado hoy en día el sistema, no vas a aprender. Vas a chapar el día antes para el día siguiente decir lo que te has leído el día anterior. Y cuando llegas a un curso y hay una profesora que choca frontalmente con todo lo que tenías establecido y te desmonta toda esa idea que tenías y toda esa idea social que tenías impuesta por la gente, te cabreas. Y es natural. Yo mismo me cabré el primer día en el que me dio clase chis porque me sentía raro, como alienado, como si esto no fuese conmigo. Y yo supiese lo que hay, pero no es para tanto. Y entonces es cuando empieza el aprendizaje, cuando te das cuenta de que todo lo que has estado haciendo hasta ahora, todas las veces que has repetido tonterías de un libro, bueno, tonterías no, pero cosas de las que te olvidas, te das cuenta de que cuando trastocan un poco tus opiniones y tus bases y te invitan a analizar las cosas desde un punto de vista diferente, entonces es cuando aprendes y cuando te das cuenta de las cosas. Y eso es para mí lo que me llevo del comando y lo que me llevo de Chis y lo que me llevo de toda esta gente que está aquí y la que falta. Porque empezamos siendo 4, haciendo charlas, y ahora somos más de 50. Eso es lo que me llevo, que estoy seguro de que cada una de las personas que forman el comando empezaron no sabiendo nada y salen sabiendo muchísimo. Y sobre todo, teniendo esa perspectiva de quizás esto que está tan aplaudido por la gente o que está tan establecido no sea tan bueno. Eso es lo importante de ir a una escuela y aprender. El saber analizar las cosas y criticarlas para aprender. Bueno, ahora yo creo que estamos todos y todas de acuerdo que lo ideal sería pues abrir un turno de palabra, porque seguro que tenéis muchísimas preguntas, como tuve yo en su momento cuando Chis me habló del proyecto, y nada, dejar que nos contéis vuestras dudas, vuestras inquietudes, y desde luego invitaros a que participéis, a que nos sigáis en las redes. Tenemos Facebook, Comando Igualdade, tenemos Twitter, tenemos un email, y nada, procuramos ser muy activos porque sabemos que es tan importante estar activos en la calle, en el colegio, en los institutos, como en las redes.
Entonces os invitamos a que nos hagáis las preguntas o los comentarios y consideraciones que entendáis. Bueno, y aparte de eso queríamos comentar también que el comando no es nada cerrado, que está totalmente abierto, tanto como a formación, opiniones, a que incluso se tome como modelo, por así decirlo, influencia y que se cree en otros lados, que se lleva a otros lados. El comando puede ir a cualquier sitio y vamos, estamos encantadísimas de todos los que nos podáis contar, aportar, etc. Yo me hago una pregunta. ¿A alguno es youtuber? ¿Sabes lo que es? A ver, ninguno estamos activos, es decir, por individual en YouTube, pero sí que Chis o que está facendo é colgar todas as charlas e todas as nosas actividades en YouTube a través da súa propia páxina, pero non só coas nosas cousas, senón con máis cousas feministas que se han aportado, que non son directamente de comando, pero que, teñen que ver coa iniciativa. De todas formas, perdón, YouTube es YouTube hoy en día es un pozo de muchas cosas y casi ninguna buena. Hoy en día hay muchísima basura en YouTube y las buenas iniciativas muchas veces se hunden por culpa de que lo malo siempre va a estar arriba porque es lo que vende, ¿no? Es como la televisión. Y eso es lo que me preocupa de YouTube, que muchas veces y cada vez más se está promoviendo el contenido basura y se está degradando el contenido realmente bueno como puede ser esto, donde la gente aprenda y conozca, ¿no? Bueno, lo que sí hacemos, creo que utilizamos mucho los recursos que están disponibles en las redes sociales, en YouTube, y además eso nos da las posibilidades, frente a lo malo que también lo tiene, nos da la oportunidad de establecer diálogos abiertos. Y me parece que eso va, cuando empezó el proyecto dije que esto es exactamente lo que Chis nos decía hace ya muchos años, que es el rollo de aprender escuchándonos los unos a los otros. Es que para mí feminismo es esto, es discutir tus ideas, escuchar a otras mujeres con respeto. Yo, por ejemplo, no soy de las que junto con otras chicas gestionamos el Twitter, y lo que a mí me parece una auténtica pasada es la manera en la que vosotras habláis con la gente de Twitter, porque muchas veces vienen en plan, eso no está bien, eso no sé qué, y cómo le responden desde el respeto, desde la inquietud, y cómo se generan entornos que a veces en las redes sociales son un poco tóxicos, pues ellas han conseguido darle la vuelta y hacer espacios de aprendizaje y de empoderamiento. De verdad, mi reconocimiento, porque me parece una pasada lo bien que manejáis las redes sociales. Bueno, enhorabuena, comando, enhorabuena, Chis, y habéis llegado a tiempo, pero tenéis mucho trabajo por delante. Yo os quería hacer una pregunta. Si desde infantil, primaria, si hubiese trabajado la coeducación, llegaríais aquí pues, con otras actitudes, con otras inquietudes, pero bueno, digo que habéis llegado a tiempo, ¿no? ¿Creéis necesario que ya en las etapas iniciales de la educación se trabaje este tema? Bueno, yo creo que es sumamente necesario porque en la etapa del infantil lo que están haciendo contigo es alienarte. Quiero decir, los niños pequeños están aprendiendo que tienen que ser machitos y las niñas que tienen que ser princesitas, que no hay un término medio para nadie, que están encasillados en cajones. Por lo tanto, si se diera desde el principio una educación en igualdad de género con perspectiva, desde luego que los niños y las niñas podrían ser libres y llegarían aquí con una formación estupenda y ya no harían falta ni charlas ni nada, no habría ni machismo, ni patriarcado, ni nada. Sí, bueno, yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos entre nosotros y nosotras mismas, que es lo que decíamos antes. Yo puedo decir que gracias sobre todo a profesoras como Chis, como Ana, he cambiado mi vida totalmente, porque gracias a ella me he podido quitar esta venda, he podido ver lo que es la realidad y, bueno, intentar poner mi granito de arena para poder cambiarla, porque obviamente yo sola no puedo, pero puedo hacer lo máximo posible, y por eso creo que la educación es fundamental, porque si a mí me hubiesen enseñado esto desde pequeña, pues seguramente no habría tenido muchos problemas de los que tuve, ni otras personas lo hubiesen tenido, o sea, totalmente fundamental. Hola,
Bueno, yo quería preguntaros dos cosas. Por un lado, ¿cómo ha